Es una bendición tener la oportunidad de juntarnos y alabar y glorificar a aquel que vive, aquel que reina, aquel que es rey sobre todas las cosas. Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por el medio de las diferentes plataformas. Que el Señor les bendiga. Esperemos que estén gozando así como nosotros. Amén. ¿Cómo les decimos, hermanos? Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias allí en Filipenses capítulo 2, en el versículo 9. Dios es bueno, amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Amén. Jesucristo es Señor, hermanos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Rey de Reyes. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre Santo, y tenemos el cuidado, Señor, de decirte gracias por la salvación tan linda que nos diste, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser nuestro Dios. Gracias, Dios, porque estás entre nosotros y con nosotros. Gracias, Dios, porque no eres un Dios que te ocultas, no eres un Dios al cual no podemos buscar, sino que por todo lo contrario, Dios, eres un Dios, Padre Santo, que puede tratar con la nación, puede tratar con el estado, puede tratar con la ciudad. Pero más importante, Dios, eres un Dios que puede tratar con cada uno de nosotros individualmente, Señor. Te damos gloria a Dios porque sabemos, Señor, que ya estás aquí entre nosotros, moviéndote, hablándonos, cuidándonos, Señor, amándonos, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Clamamos a ti, Dios, por los que vienen en camino, Señor, para que los traigas con bien, Señor, para que, Dios mío, puedan también unirse a los que te alaban y te glorifican, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, bendice, Padre Santo, a tu pueblo. Bendice a nuestros hermanos, Dios, que nos están acompañando desde sus hogares o de donde ellos estén, mi Dios. En el nombre de Jesús, Dios, gracias, Padre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Nosotros en esta hora. Gracias, Jesús. Sálvanos, restauranos, avívanos.
Cristo es Rey, amén. Vamos a decirle: Rey de Reyes, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Aleluya, amén. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, Él es el Rey. Él es el Rey Infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, una vez más declara: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. aleluya, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Ya te Sí, amén. exaltamos, Te Señor. exaltamos, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, Rey de Reyes. Exáltale, mi hermano, en esta hora. Gloria a tu nombre, Jesús, con tus palmas, hermanos. Dale gloria al Señor. Tu
poder. Aleluya. Acompáñanos, mi hermano, con esta alabanza y proclama el poder del Señor. En tiempos de desesperación, cuando hay duda y temor, solo hay una esperanza. We believe that He conquered death.
tumba, aleluya, al que tiene poder, amén, para seguir obrando, para seguir, hermano, cambiando, para seguir transformando vidas. A Él, solamente a Él, sea toda la gloria. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que cierre sus ojos ahí en su lugar y oremos en reverencia. Y voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano Daniel que nos lleve en esta oración. Gracias, Dios. Te exaltamos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Amén. En esta hora adorar al Señor y a ofrecerle, mi hermano, esa gratitud y esa adoración de lo profundo de nuestro corazón en esta hora. Vamos a decirle: Señor, quiero adorarte, quiero ofrendar mi vida delante de ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me has
tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh Señor bendito, todo lo que somos lo rendimos solo a ti, mi Dios. Al estar en este lugar queremos adorarte, queremos honrarte, queremos, Señor, darte toda la gloria y toda la honra. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Dile, mi hermano, te adoro, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad y te adoramos solo a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, amor que no merecíamos, amor que Él nos ha dado por pura gracia, amor que nos ha llenado solo por su misericordia. Ahora nosotros vamos a adorarle, vamos a agradecerle su amor derramado sobre cada uno. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre
con tu voz, mi hermano. Delante de ti te adoraré. Aleluya, que se levante tu voz en esta hora para adorarle y para decirle: Señor, mi corazón te adora, Jesús. Mi corazón te exalta, Señor. Solo a ti, Señor, te damos la gloria, Jesús, toda la honra, toda la gloria. Bendito eres, Señor, bendito eres, mi Dios. Síguele adorando, mi hermano, y no te canses de darle la gloria y la honra al que vive, amén, al que reina y al que está aquí en esta hora para bendecir nuestras vidas. Vamos así a estar entregando este lugar para la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de Jonás. Capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tiene por ahí, hermanos? Dice la Biblia de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Siéntese, por favor, en esta hora. Hernán, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, quisiera preguntar, ¿quién ha leído el libro de Jonás, hermanos? Levanten su mano. Yo creo que es un libro muy, muy común, principalmente entre los niños, las maestras, debido a que es un libro que se cuenta mucho la historia de ese famoso gran pez. Y yo he observado y he leído que a lo largo de los años, generalmente esta historia, este libro de Jonás, el contexto o la manera en la que generalmente se enseña tiene que ver con la vida de una persona que desobedece a Dios. ¿Sí estoy en lo correcto, hermanos? Esta tarde yo he querido darle otro ángulo a este libro porque yo creo que tiene mucho que aportar. Y para ello precisamente yo le he puesto por tema a este mensaje: ¿por qué debemos obedecer la voz de Dios? Se dice que nosotros, los seres humanos, actuamos debido a nuestros impulsos. Vamos a tomar decisiones y hay personas que actúan en base a un impulso. Otras personas, cuando se trata de hacer algo, reaccionan en base a una corazonada. ¿Sí los ha escuchado, hermanos? Es que me latió, dicen así. Otras personas reaccionan en base a las circunstancias. Es que así se dieron las cosas y no hubo otra opción. He escuchado otras personas que en la vida suelen vivir o tomar decisiones en base a lo que alguien dijera: es que ese fue el consejo que me dieron. Y un montón, hermanos, de razones por las cuales las personas, cuando se trata de hacer algo en la vida, por muy pequeño o por muy grande que sea la decisión, siempre nosotros generalmente obedecemos a la voz interior. Es muy natural en el ser humano. En otros casos se obedece a la voz exterior, ¿verdad? A veces hay personas que dicen: no, lo que pasa es que mi mamá me dijo que lo hiciera y ahí fue y lo hizo, ¿verdad? Otros de los casos es: no, es que yo lo tuve que hacer así porque si no lo hacía así se me arrancaba con mi esposa. Y hay tantas historias que la vida nos ha dado, tantas experiencias. Yo he sabido de personas que han tomado decisiones en base a los padres
que les han dicho que estudien ciertas carreras y ellos al estudiarlas no era lo que ellos querían, pero lo terminaron haciendo por complacer la voz de un padre. He sabido de personas que han dejado, apartado matrimonios, porque en una noche de amigas o de amigos, por ahí le dieron valor a ese hombre, a esa mujer y le dijeron, déjala, déjalo. Y ella o él, de una manera, no sé, inocente o esperando el empuje, ¿verdad? Nosotros te apoyamos. La gente va y toma decisiones. Este mensaje tiene que ver precisamente bajo el enfoque en que la vida como hijos de Dios, como creyentes, qué importante es saber por qué debemos obedecer la voz de Dios. Yo entiendo que hay personas que se dejan llevar por la habilidad, por la madurez, por la edad, pero independientemente cuál sea la razón por la cual usted y yo actuemos o reaccionemos en la vida, ahora que pertenecemos a Cristo, la Biblia, y aún aquellos que no pertenecen a Cristo, es bien importante que sepan que la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, es bien importante que sepan que en ella ustedes van a encontrar la mejor respuesta para aprender a vivir en ella. La vida, como algunos la presumen, como algunos la objetan, como algunos la mencionan, no es del todo terrible, no es del todo lamentable y no es del todo dolorosa. La vida del Hijo de Dios, cuando aprende a obedecer la voz de Dios y encuentra por qué hay que obedecer la voz de Dios, generalmente va a encontrar bendición, va a encontrar dirección, va a encontrar guianza. Y eso es un descanso para vivir en esta vida, hermanos. Hay personas que dicen, es que ya la vida está muy difícil, ya no se vive igual que antes, mucha violencia, mucha corrupción y un montón de cosas que dicen y están en lo correcto. Pero la misma Biblia enseña que a pesar de que vivimos en un mundo corrupto, cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, la misma Biblia enseña que ella nos librará de muchas tempestades. Creo firmemente que la vida cristiana no es una vida que blinda al hombre y se hace inmune. Lo creo firmemente, pero sí es una vida que cuando obedecemos a la palabra de Dios, principalmente a través de la voz de Dios que la encontramos en el Espíritu Santo en estos tiempos, creo firmemente que se vive mejor y que no hay punto de comparación para decir es que pareciera ser que se vive mejor sin obedecer a Dios de ninguna manera. Jamás se vivirá mejor ni tiene punto de comparación cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Esta historia, que es la vida de Jonás, yo quisiera dar 4 razones por qué debemos de obedecer la voz de Dios. Usted me irá a decir sin ningún problema, yo sé lo que pasa si no la obedezco, me va a ir mal, ¿verdad? Tiene razón, es bíblico y sucede. Pero yo quisiera hablar en base al libro de Jonás y lo vamos a ver de manera general. Y no quiero usar la palabra breve, hermanos, porque hay información que yo quiero compartir. Y de repente dijo alguien por ahí cuando el predicador dice, ya voy a terminar, faltan 15. Cuando dice voy a predicar breve, en realidad es 1 hora. No, ya no voy a decir eso, ¿verdad? Mejor voy a decir que vamos a ver a través de la palabra de Dios por qué es tan importante que nosotros obedezcamos a la voz de Dios. La vida de Jonás, desde el ángulo de su historia, de su vivencia y de su experiencia, vamos a encontrar que se asemeja mucho a nuestro diario vivir. Y vamos a poder conectar esos interrogantes, esas incertidumbres, esos pensamientos que se amañan a veces de nosotros. Y decimos, no tiene nada de malo. No, sí tiene de malo. O que decimos, ¿y qué pasa si obedezco? Y hacemos a un lado el beneficio de la duda y simplemente obedecemos por naturaleza de hijos de Dios a nuestro Señor. Y nos vamos a dar cuenta que nunca nos vamos a equivocar cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, ¿por qué debemos obedecer la voz de Dios? En primer lugar, debemos de obedecer la voz de Dios porque la voz de Dios es siempre para bendición. No quiero que pierda de vista los puntos que voy a ir dando, porque van a ser claves, hermanos, para que nosotros cuando vengan esas circunstancias a la vida, nosotros los recordemos. Y dice precisamente la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
¿Usted sabía que Jonás era el hombre profeta de Dios para acercarse a una ciudad pagana, no judía, no perteneciente al linaje de Dios, pero que Dios se había apiadado de ellos por alguna razón? Y esta ciudad pagana, cuenta la historia, que era una ciudad rebelde, era una ciudad difícil. Los ninivitas estaban conectados con los asirios. Y se dice que Dios le habla a este profeta y le dice: ¿sabes? Tu vida, si tú obedeces mi voz, tú vas a ser de bendición. ¿Sabía usted, hermano, que en la palabra de Dios generalmente encontramos que cuando Dios nos habla porque quiere que seamos de bendición? Y Dios quiere que seamos de bendición para dos lugares muy importantes. Uno, quiere que seamos de bendición para el prójimo. Cuando Dios llama a sus hijos a obedecer su voz, es porque sus hijos representamos la herramienta, el conducto, el canal para poder llevar esperanza, guianza, para poder promover victoria, para poder proclamar la comunión con Dios entre él y el hombre. Y la Biblia enseña que Jonás era ese hombre. Jonás no representa la vida de un hombre como generalmente se representa, un hombre rebelde. No, en primer lugar Dios le dijo: Jonás, quiero que obedezcas mi voz porque tú vas a ser de bendición. Si usted leyó junto conmigo, dice la Biblia claramente que le dijo que fuera a un lugar llamado Nínive y que había un problema, que había una necesidad y que iba a descargarse el juicio de Dios a raíz de la desobediencia y de la rebeldía de ese pueblo. Pero, ¿por qué le es tan difícil al hombre en ocasiones reconocer que la voz de Dios es de bendición? Le voy a dar dos razones por qué Jonás, precisamente cuando la Biblia enseña que este hombre era un hombre que debería de haber obedecido a Dios, ¿por qué se rehusó? La Biblia enseña históricamente, de acuerdo al libro de los Reyes y al libro de las Crónicas, que en los tiempos que vivían precisamente los asirios o los ninivitas, era una nación, así como que una nación tan poderosa, tan fuerte, tan dura, tan tenebrosa, que cuenta la historia que estos hombres, cuando llegaban a conquistar ciertas naciones, se dice que tenían una estrategia muy peculiar. Los soldados cargaban a sus familias, y al cargar a sus familias y ir a posesionarse de otro lugar, eran como pequeñas langostas que iban sobre pueblos, sobre naciones. Y la gente, cuando los veía que estaban a punto de ser invadidos, cuenta la historia que muchas de las veces estas naciones pequeñas o estos pueblos pequeños, los hombres y las mujeres preferían suicidarse. ¿Sabe por qué? Porque los asirios o los ninivitas eran personajes que ellos, cuando querían sacarle información a las personas, se dice que los llevaban al desierto. Y en el desierto, lo que hacían con ellos es que los enterraban hasta el cuello. Les amarraban la lengua con un cuero y los exponían a los calientes y áridos tiempos del desierto. Al grado que los historiadores narran que los asirios o los ninivitas, ellos dejaban que la gente muriera en el desierto, y algunos asumen que antes de que la gente muriera se volvía loca. A ese pueblo Dios quería utilizar a través de la vida de Jonás para perdonarlo. Otra de las razones por la que Jonás fue enviado a este pueblo, a Nínive, es porque se dice que los ninivitas habían convertido hace poco tiempo, años atrás, en donde algunos historiadores dicen que posiblemente a Jonás le tocó ver la muerte de sus padres. Una vez que llegaron a Israel, la tomaron, en cierta manera destruyeron, y en esa destrucción que hicieron, se propusieron los ninivitas hacer que el hombre que mostrara rasgos de israelita tenía que morir. Así que Dios le estaba hablando a un hombre y le decía: hay una ciudad tan corrompida, hay un pueblo tan malvado, que yo te quiero usar como un instrumento para ser de bendición. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, que cuando Dios nos habla de diferentes maneras, a través de su palabra,
a través del Espíritu Santo, a través de una predicación, a través de una canción, a través de sueños. De las diferentes maneras que Dios le habla al hombre, de acuerdo a Hebreos 1:1 y 1:2. ¿Se ha puesto a pensar que cuando Dios nos llama a obedecer algo, es porque Dios quiere revertir algo? A ver. ¿Sí? Cuando Dios le habla al hombre para que le obedezca, es porque Dios quiere hacer algo malo, hacerlo algo bueno. Y la Biblia enseña que hay muchos casos registrados como él. Uno de ellos es la vida de José. La Biblia enseña que José en su juventud, esos sueños que él tenía, llegó a un punto en donde llegó a caer al mismo palacio de los egipcios. Y ese hombre, la Biblia enseña que se convirtió en el segundo de Faraón. Pero para poder entenderse el trasfondo de la vida de José el soñador, nos vamos a dar cuenta que la vida de José en realidad representaba una vida olvidada en una nación extranjera y en un lugar que no le iba a traer ningún beneficio porque él no era egipcio. Pero era un instrumento en las manos de Dios, que por el hecho de obedecer a Dios, no solo se salvó una de las naciones más poderosas de aquellos tiempos, sino la Biblia registra ya en el capítulo 40 del libro de Génesis, que inclusive su propia familia, que estaba padeciendo hambruna y que salió a diferentes lugares a buscar la respuesta, a buscar alimentos, se encuentran con que José estaba sentado en la segunda silla de Faraón, gracias a la vida de este hombre que escuchó la voz de Dios desde su juventud, que las estrellas, la luna y el sol se postraban delante de él, que era una interpretación que algo bueno iba a suceder en su futuro. Este hombre logró rescatar a su padre y a sus descendientes. ¿Te has puesto a pensar? Cuando Dios nos habla porque va a revertir algo malo a que suceda algo bueno. ¿Te has puesto a pensar que nosotros en realidad a veces no alcanzamos a ver el alcance de lo que va a producir la voz de Dios al obedecerla? Y la realidad es que no alcanzamos a comprender siempre, hermanos. Cuando usted se pregunta, ¿por qué Dios me pedirá que haga esto? Ejemplos, ¿verdad? Para ser más prácticos. Por ejemplo, cuando usted le habla, escucha la voz de Dios a su interior, el Espíritu Santo. Y escucha claramente que Dios le habla y le dice, ve y habla. Ve, comparte, ve y perdona, ve y cuida, ve y ayuda, ve y hazlo, ve y deja de hacerlo. Y a veces nos cuestionamos en nuestro interior, ¿por qué será tan importante escuchar la voz de Dios? Porque la voz de Dios generalmente revierte lo malvado a lo bueno. Generalmente la voz de Dios cuando habla a través de un hombre es porque lo va a usar como un instrumento para que otras personas puedan ver la luz del Evangelio de Dios. Y esas personas, a través de la palabra de Dios, la Biblia enseña que somos nosotros, hermanos. Cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, también hay consecuencias. No solamente, y como le decía hace unos momentos, porque somos instrumentos en las manos de Dios, por eso debemos de obedecer la voz de Dios, porque veíamos cómo José se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios. Pero mire lo que sucede también cuando no la obedecemos. Recuerda la historia del libro de Josué. Aquel pueblo que fue a buscar conquista sobre conquista en Canaán. Y aquel hombre llamado Acán se trajo anatema, se trajo unas capas y unos lingotes de oro. ¿Sí lo recuerda? Por un hombre que desobedeció a la instrucción de Dios. Muchos hombres murieron en ese momento. ¿Te das cuenta cómo afecta cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios? ¿Cuántas veces el Señor no nos habla constantemente, hermanos? Y está ahí el Espíritu Santo taladrando a veces que parece una canción, diciéndonos, obedece para que veas lo que va a suceder. Eres un instrumento en mis manos. Yo voy a hacer, y generalmente la mente, ¿sabe qué hace? La mente se guía por corazonadas. El interior del hombre se guía por emociones. El alma, el sentir, la lógica, el razonamiento, la madurez, la experiencia, el entendimiento finito de la mente humana, generalmente es opuesta a la voluntad y a la voz de Dios. Porque nosotros nos regimos por una causa y una reacción. Pero Dios en su providencia, en su perfecto amor, en su perfecta gracia, en su esperanza, en el futuro, en su sabiduría, generalmente le dice a sus hijos, porque me tienes que obedecer, es porque eres un instrumento en mis manos que vas a hacer cosas diferentes, que no las vas a ver tal vez en el momento, pero van a suceder en tu caminar. Si usted se da cuenta, Jonás
cuando escucha el mensaje, Jonás claramente, al saber que era a Nínive, Jonás la pensó. Jonás la pensó y dijo, desde el momento que yo entre a esa ciudad, me van a dar chicharrón. Bueno, sí, en versión mexicana, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que tengo rasgos de judío. Y al darse cuenta que tengo rasgos de judío, van a decir, este se nos escapó. Y como Dios le habla al hombre generalmente, y a través de su palabra nos dice, obedéceme, porque van a haber cosas diferentes al momento de que tú comiences a actuar bajo mi voluntad. No solamente por esa razón debemos de obedecer la voz de Dios, porque generalmente Dios quiere tornar algo que está sobre una tormenta, sobre una pasividad, sino también hay una segunda razón por la que Dios quiere que nosotros obedezcamos su voz. Y precisamente, si me sigue acompañando con la lectura, dice la Biblia en el siguiente versículo 2, ¿por qué debemos obedecer la voz de Dios? Porque la voz de Dios no representa ningún riesgo. Mire lo que dice Jonás 1:3. Y Jonás se levantó, ¿qué dice la Biblia? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe por qué huyó Jonás? Porque posiblemente Jonás pensaba que su vida estaba en peligro. Y es interesante, hermano, que a obedecer la voz de Dios no representa ningún peligro para nosotros. ¿Sí lo sabía, hermano? O sea, no crea que Dios le va a hablar y le va a decir así como que, vete al Himalaya y párate en un pie. No. No es como que Dios le va a hablar y le va a decir al hombre, vete a la muralla china y tírate desde ahí. No. La voz de Dios a través de la Biblia encontramos que no representa ningún peligro para la humanidad, ningún peligro inclusive para sus hijos. Pero Jonás sí enseña la Biblia que este hombre, lejos de obedecer la voz de Dios, huyó de ella. Lejos de obedecer la instrucción de Dios, optó por ir al lado contrario y obedecer la voz de Dios, porque no representa ningún peligro, sino todo lo contrario, representa fe, representa acción, representa voluntad. El antónimo, lo contrario a no obedecer la voz de Dios. Surgieron 3 ideas que algunos teólogos dicen que Jonás hizo. La primera, cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios y sentimos que nuestra vida está en peligro, es porque estamos dudando de la voz de Dios. La duda, hermano, es la incredulidad del hombre. Jonás posiblemente tuvo que hacerse la pregunta, humanamente hablando. Ya me queda claro que Dios me habló, pero lo que no me queda claro es si me va a guardar. Porque históricamente la Biblia enseña que Jehová ya había enviado a otros hombres, a otros profetas, a los asirios, a Nínive. Y que los ninivitas históricamente tenían la costumbre de agarrar a los profetas de Dios y cortarles la cabeza. Así que Jonás posiblemente en su humanidad se tuvo que haber cuestionado, ¿acaso el Señor me manda a Nínive porque ya no quiere que viva? Es que la voz de Dios no representa ningún peligro, hermano. La voz de Dios, obedecerla no representa ningún riesgo. O sea, no es como que Dios te habla y te dice, te voy a avergonzar porque me obedeciste. No, al contrario, la voz de Dios representa esa seguridad, esa acción que por naturaleza los hijos de Dios debemos de obedecer a nuestros padres. Mira, Jesús le dijo a aquellos hombres, a aquellas multitudes en el Evangelio según San Juan, mis hijos obedecen mi voz. El buen pastor le habla a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Ya me imagino yo, perdón la comparación, el ejemplo que vaya a usar, ¿verdad? O sea, como que nadie le habla al cachorro, al gatito, al perrito, ¿verdad? En la casa, ven porque te voy a dar unas que te vas a acordar de mí. No, ¿verdad, hermano? Generalmente le hablamos a los animalitos, ¿para qué? Para alimentarlos, para jugar con ellos. Y cuando un animal, leía un artículo hace un tiempo, decía que cuando usted le habla a un animalito y el perrito, por ejemplo, no le hace caso, es porque posiblemente el perrito no siente confianza. Usted no le inspira confianza. O sea, no es porque el perro es bien flojo como los humanos, ¿verdad? Y que le hablamos al niño y le decimos, hijo, ven. No, los perros reaccionan por un instinto. Y sobre ese instinto sí vienen. Pero cuando no vienen es porque generalmente los perros sienten miedo
o sienten desconfianza. El hombre, cuando Dios le habla al hombre, le habla porque no representa ningún riesgo obedecer su voz. Jonás, al huir, al alejarse, al irse del este al oeste, porque así es como se fue, no se fue de norte a sur. Geográficamente huyó del este al oeste. Lo que estaba haciendo Jonás le estaba diciendo a Dios con su acción, con su reacción: no te creo. No creo que obedecer tu voz me va a ir bien. Y si hay un pecado en la Biblia, aparte de la idolatría, en el Nuevo Testamento que Dios no tolera, hermano, es la incredulidad, es la desconfianza, es la duda. Porque la duda, la desconfianza, la incredulidad, en cierta manera representan una ofensa, un insulto hacia la persona. Es como cuando usted va a contratar a alguien y le dice: te voy a pagar $200 por hacer este trabajo, y luego que esa persona le diga: no es cierto, ni me vas a pagar. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Me estás faltando al respeto. Si te estoy mandando llamar es porque te voy a pagar. No es cierto. Y generalmente lo que nosotros estaríamos pensando acerca de esa persona es que ni siquiera tiene idea con quién está hablando. Tal vez con una persona responsable, una persona justa. Jonás lo que estaba haciendo al huir era literalmente dudar de la obediencia que traería como resultado bendición. Pero también huir para Jonás no solo representaba dudar o desconfiar de Dios, también lo que representaba para Jonás era desafiar. Generalmente el desafío no se ve como una especie de problema cuando hay una desobediencia. Pero como mexicanos lo tenemos muy en claro. ¿Qué le decimos a los hijos cuando no obedecen? ¿Me quieres probar? Entonces sí, ¿verdad? Sí sentimos que nos desafían los chamacos en su desobediencia. El desafiar a Dios es un peligro que la Biblia ha mostrado abiertamente, que aquellos que lo han hecho, hermano, generalmente no les ha ido bien. Aquellos que se han puesto al tú por tú con la voz de Dios, con la palabra de Dios, con el pueblo de Dios, generalmente han corrido graves peligros y han terminado muy mal. Cuando el Hijo de Dios escucha la voz de Dios, una razón importante por la que debemos de obedecer es porque jamás nuestra vida va a estar en riesgo. O sea, no es como que Dios te pide algo en donde vas a poner en jaque tu vida, tu dignidad, tu prestigio, tu imagen, tu ética, tu vida. Le voy a poner un ejemplo. Yo me atrevo a creer, porque sí ha sucedido en conversaciones y como dicen las tarjetitas de presentación, ¿verdad? 25 años me respaldan como cristiano. Yo he conversado con personas que a mí me han dicho literalmente así: Dios me habló y me dijo que le fuera a pedir perdón a mi suegra. Pero no creo que es Dios. Así como me escuchan, me han dicho. Y yo les pregunto, ¿por qué? Como que ir a pedirle perdón es como humillarme, así lo va a tomar ella. Y yo me pregunto dentro de mí, ¿tú piensas que Dios va a poner en riesgo tu salvación, tu imagen, tu justicia, tu obediencia? De ninguna manera. He conversado con creyentes en mi caminar cristiano que me han dicho, así abiertamente, textual o literalmente, como lo quiera ver usted: Dios me ha hablado y me ha dicho que haga esto, que bendiga a alguien, que vaya a tal lugar, pero yo siento que no es la voz de Dios. Porque si fuera la voz de Dios, no hablaría de esa manera. Si tú supieras que la voz de Dios jamás te va a poner en riesgo, no tenemos por qué temer a nada. A nada. A nada. Muchos cristianos temen hablar de Cristo, compartir su fe en sus trabajos, porque temen a que se rían de ellos y se burlen de ellos. Y Dios, el Espíritu Santo, hablándoles constantemente, ¿acaso no ves su necesidad? Solo es cuestión de que tú le compartas la fe y mira, te va a escuchar. No, ¿para qué? Para que se rían de mí, para que se burlen de mí. Si tú supieras que tu vida no está en riesgo por el hecho de obedecer la voz de Dios, jamás va a estar en riesgo. Yo entiendo a Jonás, lo entiendo humanamente, que Jonás ya sabía lo que le sucedían a los hombres que llevaban rasgos israelitas, que posiblemente fuera un profeta a entrar a tierra ninivita y comenzara a decir:
juicio de Dios por vivir de una manera desordenada. Yo entiendo que posiblemente él humanamente haya dicho, no, como que no es un mensaje muy alentador, ¿verdad? No es un mensaje así como que, oigan, señores, ¿no les gustaría escuchar como que Dios les quiere hablar y ustedes están haciendo algo mal? No, no fue el mensaje que Dios le dio. Dios le dijo a Jonás, ve y diles que la maldad de ellos ha subido al cielo y que va a caer juicio sobre de ellos. Y Jonás optó mejor no solamente por dudar de Dios, sino también por desafiar a Dios. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque la Biblia dice, así menciona el libro, intentó huir de la presencia de Dios. Prácticamente le estaba diciendo a Dios este hombre, no solamente de donde tú me hablaste estoy dudando, sino estoy retrocediendo a lo más lejano que yo pueda obedecerte. Hermano, no debemos de sentir temor, ni vergüenza, ni molestia por el hecho de obedecer a Dios. Conviene obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios, se cometen locuras, como lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Dice la Biblia que debido a que este hombre se desesperó y no esperó la llegada del sacerdote. Me gusta contar mucho ese ejemplo por la palabra, como dice textualmente. Llega el sacerdote Samuel y le dice, locamente has hecho. En otras palabras, Saúl desafió el ritual, desafió la obediencia y él personalmente en caridad de rey, pero actuar como sacerdote, quiso hacer el trabajo que le pertenecía a un hombre elegido por Dios. Desafió a Dios. Desobedecer a Dios es cometer locura, hermano. Desobedecer a Dios no solamente es esa área de locura, sino también desobedecer a Dios es esa área que perjudica a otros. ¿Y sabe por qué se lo digo que perjudica a otros? Porque si usted presta atención en el siguiente versículo, en el versículo 4, mire lo que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Cuando el hombre desobedece a Dios e intenta huir, dudar, desafiar a Dios, hermano, generalmente otras personas son perjudicadas. Yo he conversado con creyentes que me han dicho, pero ¿por qué nos va tan mal? Hablan en plural, hablan como negocio, hablan como familia, hablan como matrimonio, hablan como finanzas, en plural. ¿Por qué nos va tan mal? Es que no te das cuenta que cuando uno de los integrantes desobedece a Dios y principalmente recae sobre los creyentes, los padres, ¿no te has dado cuenta que Dios frena, que Dios llama la atención? En el instituto el lunes el hermano Juan nos compartía una experiencia de una familia que era muy bendecida y que de repente comenzó a haber ciertas necesidades o carencias en el hogar. Y cuando se fueron a orar a Dios y a preguntar por qué estaba sucediendo eso, nos contaba el hermano Juan que se sienta los padres con los hijos a ver en qué área están pecando, porque parece ser que algo anda mal aquí. Y uno de los muchachos habla y dice, es que me estoy robando el wifi del vecino, ¿verdad? Lo que pareciera ser algo tan insignificante por el hecho de ser desobediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios, terminó perjudicando a todo el hogar. La Biblia dice que debido a que Jonás huyó de la voz de Dios, esos hombres que estaban arriba de la nave literalmente estuvieron a punto de morir. Literalmente la nave estuvo a punto de partirse en dos. Y date cuenta que desobedecer la voz de Dios no representa ningún riesgo. Obedecer la voz de Dios, no representa ningún riesgo, pero desobedecer la voz de Dios representa muchos riesgos en donde ponemos en jaque a veces a los seres queridos que nos rodean. Lo que pareciera ser algo que como que, Señor, la bronca es conmigo, el problema es conmigo. Dios dice, no, Señor, tú tienes una familia, tú eres un sacerdote, tú eres una mujer sabia, tú eres un integrante de una familia, tú tienes un negocio y tus empleados se van a ver perjudicados, tu trabajo como trabajador se va a ver afectado por el hecho de desobedecer la voz de Dios. Y la Biblia enseña claramente, hermano mío, que mientras los hombres en la parte de arriba estaban intentando soportar las grandes, inmensas olas del mar, este hombre en la parte de abajo dormía. ¿Sabe lo que significa eso? Que a veces ni se da cuenta la gente
que por el hecho de no obedecer a Dios, tú no te das cuenta, pero las personas que te rodean le están pagando el pato. Alguien diría, pero no se vale, pastor. O sea, no se vale como que la bronca es conmigo. Sí, es cierto. Pero esto es muy simple de responder. Hace muchos años ha salido un comercial en la televisión en donde dice que portar un arma ilegalmente no solamente te lleva a 5 años de cárcel y miles de dólares de fianza, sino también dice claramente el comercial, sin equivocarse, te aleja de tu familia, te roba tu futuro, te roba tu matrimonio, te roba tus hijos. ¿Quiénes han visto ese comercial? Porque uno dice, la bronca es conmigo, sí, pero debes de saber que hay personas que te rodean, que tarde que temprano también son afectadas por tus decisiones. Jonás lo único que tenía que hacer era haber confiado en Dios y lejos de huir, haberse acercado a Dios y haber dicho, bueno, Señor, las cosas no se ven bien, pero no importa, yo sé que no va a haber riesgo en mi vida, como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, aunque un ejército acampe en contra de mí, yo estaré confiado, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti yo volveré y confiaré en ti, Señor. Pero a veces, hermano mío, olvidamos que el hecho de obedecer a Dios no representa ningún riesgo. La Biblia enseña que una vez que Jonás se levanta y se va a la parte de arriba de la nave y se da cuenta todo lo que está sucediendo porque lo despiertan. Y todos empiezan a cuestionar y a decir, a clamar a sus dioses. Y le preguntaron a Jonás, ¿y tú a quién sirves? Y a este hombre se le ocurrió hablar de si es la verdad, ¿verdad? Yo temo a Jehová, creador del cielo y la tierra y los mares. ¿Qué dijeron estos hombres? Por ti es que nos está pasando todo esto. Y dice la Biblia que este hombre simplemente dijo, vamos a encontrar una solución a esto, arrójenme al mar. Los hombres no lo querían arrojar al mar, hermanos, pero él se aferró, así lo enseña la Biblia. Y sabes, he ahí otra razón por qué es bueno obedecer la voz de Dios. Precisamente, ahora acompáñeme al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué debemos obedecer la voz de Dios? Porque la voz de Dios aún escucha a un corazón arrepentido. Muchas personas, cuando viven una vida de desobediencia en Dios, generalmente se derriban solas. Dicen, ¿ya para qué? Ya la regué, ya metí la pata. Dijo alguien por ahí, ya metí las dos. Otros dicen, ya la embarré. Ya para qué, lo quebrado ya no se pega. Lo que salió de mi boca ya no puede volver para atrás. Las ofensas, las críticas, la rebeldía, el desafío a Dios, la actitud arrogante, orgullosa, ya no tiene vuelta atrás. Yo tengo algo importante que decirte. Obedecer la voz de Dios nos da la garantía a través de la Escritura que aún Él escucha a un corazón arrepentido. Y mira lo que dice Jonás 2:1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Todo apuntaba a que Jonás debía de morir. Por el hecho de estar en ese gran pez, su vida debería de haber muerto. Pero cuando la Biblia muestra lo que para algunos es una metáfora, la vida de Jonás dentro de un gran pez, porque naturalmente los jugos gástricos de un animal demasiado acuático, demasiado grande, lo tiene que desintegrar. Esta es una de las historias bíblicas más sorprendentes, que poco a poco la ciencia está llegando a la conclusión que increíblemente aún dentro de ciertos animales acuáticos se encuentran a los hombres enteros y completos. Sí lo sabía, hermano. La ciencia ha encontrado animales grandes y cuando los sacan del mar y los abren, todavía trae seres humanos adentro. Obviamente muertos, pero los traen adentro enteros. Lo que la misma ciencia ha llegado a la conclusión que existe la posibilidad, la ciencia para el entendimiento humano, que este hombre en realidad, lo que muchos le llaman metáfora, por muchos años en realidad sí pudo haber sucedido. Obviamente ellos apenas lo están descubriendo, la misma Biblia ya lo había descubierto y el mismo Jesús lo usó como una referencia no figurativa, simbólica o metafórica,
sino diciendo, así como Jonás estuvo dentro del gran pez, el Hijo del Hombre estará en aquel lugar. No lo hacía en una expresión figurativa, lo hacía que sí pudo haber, que sí sucedió, perdón. Y Jonás, cuando se encontraba dentro de este gran pez, posiblemente como cualquier otro hombre, ¿para qué obedecer a Dios? Ya estoy aquí adentro. Ya la regué. Ya se quebró todo. Ya lo único que espero es la muerte. Pero la Biblia enseña que este hombre, aún dentro de ese gran pez, se arrepintió. ¿Por qué es tan importante buscar el arrepentimiento para obedecer a Dios? Porque el arrepentimiento es esa parte importante que no solo mueve la misericordia de Dios. El arrepentimiento es esa parte importante que en muchas de las ocasiones hace que sucedan milagros de parte de Dios. He conocido personas que han cometido y hecho de su vida un papalote y han estado quemados legalmente, porque son las oraciones que más yo escucho, pide la gente en petición. Voy a hacer un ejemplo. No, pastor, yo me crucé como 10 veces. ¿Y cómo se cruzó? ¿Con visa? No, sin nada, así me cruzaba. Me agarraba la migra y luego me aventaban para atrás después de que me pasaban las huellas. Vine a Cristo, me casé, y cuando hubo la oportunidad de hacerme residente, pareciera ser, he escuchado estos dos casos, pareciera ser que se topan la entrevista con el hombre que tiene el criterio, el custom que está ahí, y les dice abiertamente, ¿sabías tú que has cruzado tantas veces? Sí. ¿Tú crees que te la mereces? Usted es el que decide. Y muchas de las más veces a discreción, pero realmente es el arrepentimiento que cuenta delante de Dios, hermano. Esos hombres les han dado su residencia. Otros casos que llegan al sistema y pareciera ser que nunca cruzaron ilegalmente. Esto no es una manera de decirle y alentar que la gente lo haga. Mi ejemplo se va, más bien dicho, al arrepentimiento. Es una manera obediente de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Posiblemente hay decisiones en tu vida fuera de Cristo o dentro de Cristo. Fuera de Cristo en ignorancia, dentro de Cristo en necedad, que te han dejado muy mal sabor de boca. Y tú dices, ya para qué me arrepiento, ya para qué le echo ganas, ya para qué vuelvo a Dios, ya para qué me acerco a esa persona y le pido perdón, ya para qué voy nuevamente a ese lugar y hago lo que tengo que hacer. Mira, el arrepentimiento bíblico delante de Dios tiene mucha fuerza para que la mano de Dios sobre a tu favor. La vida de Jonás dentro de ese gran pez, en vez de que finalizara, muriera, ahí acabara la historia, el arrepentimiento que este hombre le mostró a Dios, la Biblia demuestra que aún en medio de lo más desastroso que hayamos cometido, Dios aún así a discreción, a voluntad, a misericordia, a amor, a gracia, puede volver a hacer lo que el hombre o tú mismo y yo hemos destruido por cuenta propia. Eso muestra la Biblia. La Biblia dice que cuando David pecó, este hombre básicamente, hermano mío, destrozó su comunión con Dios. Pero una vez que va delante de Dios y le pide perdón allá en el Salmo 51, mira, no es que Dios se olvide, así como que nunca vio y voltea para otro lado. Pero cuando se leen los salmos de David, previo al pecado y post del pecado, que sí hay salmos registrados en la Biblia, tú encuentras a un David que mejoró su comunión con Dios. Encuentras a un David que en experiencia propia comprendió que el arrepentimiento sí rinde frutos buenos delante de Dios, sí cambia las cosas. Es por eso que es tan importante que un cristiano, a pesar de que diga, ya la regué, ya la embarré, ya para qué, el arrepentimiento es obediencia delante de Dios y mueve la mano de Dios para nuestro favor, hermano mío. ¿Cuántas veces los cristianos a veces no practican pecados? A veces yo lo he dicho, ¿verdad? Como deporte. Ya como el hábito. Todos los días el mismo pecadito. ¿Ya para qué, hombre? Pues ya con este pecado vine, ya con este pecado me voy. Arrepiéntete. Sé obediente a la palabra de Dios. Y si tú piensas
que las cosas no van a cambiar. Sí van a cambiar y van a mejorar y van a hacer que Dios te bendiga más, porque Dios honra el arrepentimiento. Dios honra que el hombre se vuelva a levantar. Mira, Proverbios dice que si el justo cayere 7 veces lo levanta Jehová, en expresión simbólica, metafórica, diciéndole al hombre: aun cuando tú caigas en tu debilidad, en tu humanidad, yo te vuelvo a levantar en mi lado divino, en mi gracia, en mi misericordia. Y ahí tenemos a Dios que constantemente empuja al hombre a que le busque y que vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Jonás, el arrepentimiento le contó. ¿Y sabes cómo le contó? Precisamente es por qué debemos obedecer a la voz de Dios como cuarto punto. Porque obedecer la voz de Dios también da segundas oportunidades. Acompáñame al libro de Jonás capítulo 3 versículo 1. De hecho, el capítulo 2 del libro de Jonás es un cántico, es una poesía, hermano, que este hombre compuso. Dice el 3:1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no desecha un corazón arrepentido. Lo volvió a levantar. En otras palabras, le dio una segunda oportunidad. Hay papás por ahí todavía que dicen por ahí que nomás una vez les dicen las cosas. ¿Quiénes han escuchado eso, hermano? Nomás una vez, 2 veces no. Y si la desaprovechaste, se te fue. Dios, en su naturaleza divina, Dios sí da segundas oportunidades. Qué bueno que no es como nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros generalmente, hombre, somos como el chinito, ¿verdad? Perdonamos, pero no olvidamos, ¿verdad? Somos como el chinito. Generalmente decimos sí, pero no. Dios le habla a Jonás nuevamente, una vez que el pez lo expulsa sobre la tierra. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero lo que la Biblia sí dice es que Dios le volvió a hablar a un profeta, a su mismo profeta, al que lo desobedeció, pero se arrepintió, al que huyó y lo desafió, pero entendió que no había hecho lo correcto. Y le dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La sinceridad, la honestidad, el corazón arrepentido hace que Dios dé segundas oportunidades. No me pregunte por qué, hermano, ni cómo, porque la mente humana es muy difícil de tratar. Nuestros impulsos humanos, nosotros no somos muy dados a ello. Hay gente que es muy rígida, es muy seria y una vez te la paso y ya se te fue el avión. La mente humana es muy rígida, es como cuando, no sé, de repente alguien en el trabajo agarra su lonche, ¿verdad? Y le dice: discúlpame, no sabía que era tuyo, pero con la cara así como que sí sabía que era tuyo, ¿verdad? Y luego ya nomás lo vemos llegar y agarramos el lonche y nos lo llevamos, ¿verdad? Dice: no, ya me lo hizo una vez, me lo va a hacer 2, me lo va a hacer 3, me lo va a hacer 4. Dios no es así. Dios da segundas oportunidades. Al grado que a su pueblo le dio muchas oportunidades y en una de ellas le dijo: si tú te arrepientes, esa segunda oportunidad te voy a redituar todo lo que te quitó la oruga, el saltón y el revoltón. Te daré una oportunidad que si tú te arrepientes y obedeces a mi voz, voy a volver a dejar que reconstruyas mi templo. Voy a permitirte volver a retornar a tu ciudad de origen. Ya no serán nuevamente otra vez como un día lo fueron esclavos, ahora volverán a ser esa nación santa. Esa es una naturaleza divina de un gran atributo de nuestro gran Dios, hermanos, que da segundas oportunidades. Yo personalmente sí he tenido muchas oportunidades de Dios. Y yo me he dado cuenta que cuando uno obedece a Dios, es cierto, hay procesos.
Es cierto, Satanás te recuerda tu pasado. Es cierto, esta mente generalmente guarda los malos recuerdos más que los buenos. Pero volteas a ver la palabra de Dios y cómo Dios te vuelve a dar la oportunidad. Y no puedes desaprovechar obedecer a Dios. No puedes. No puedes pasar por alto y decirle a Dios, con que me perdones me conformo. No. Nuestra mente es muy limitada. Dios no solamente nos perdona, Dios nos sana, nos restaura, nos levanta y nos vuelve a enviar a donde debe de enviarnos. Vente, Abby, ya vénganse los músicos. ¿Por qué debemos obedecer la voz de Dios? Porque nos da todo a favor. El viento va a soplar a nuestro favor. ¿En qué áreas te ha hablado Dios abiertamente y te ha dicho, obedéceme? Y pareciera ser que como Jonás, ¿verdad? Posiblemente has huido. Posiblemente duermes mientras otros están en la tempestad. Posiblemente ahorita estás en la boca de ese gran pez y no encuentras la salida. Porque desobedecer a Dios, desafortunadamente, se paga un gran precio. ¿Cómo no? Si Dios te quiere usar para bendecir, para compartir, para guiar, para enseñar, para hacer luz, para dar testimonio, para que el hombre vuelva a conectarse con su Señor. ¿Cómo Dios no va a tratar de esa manera a veces con nosotros? Perdóneme, pero es una manera muy justa de tratar con nosotros cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios. Es una manera muy justa. Es más, y nos queda corta porque debería de darnos con el cinto, como diría Pali, para llegar. Y aún así Dios, mira, en su gracia, aún te sigue permitiendo que tú y yo nos levantemos cada mañana. Y la voz de Dios todavía nos habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de circunstancias, a través de sermones, a través de oraciones. Cuando vas manejando y escuchas la voz de Dios que te taladra y te dice, hazlo así, haz esto, deja esto, olvídate de esto, déjamelo a mí, confía en mí. Y nosotros como Jonás, ¿verdad, hermano? Pues sí, pero ¿y si no? Imagínate a Jonás, escuchó la voz de Dios, haber volteado a Nínive y haber dicho, no, las cosas están muy difíciles, que mande otro profeta, porque a mí me está mandando para despedirme. No hay riesgos. Obedecer la voz de Dios no hay riesgos. ¿Sí me explico, hermano? No hay riesgos. No hay. No vas a perder. No te va a ir mal. No te va a dejar Dios en el camino. No te va a dejar varado. No te va a decir, ¿sabes qué? Así no era la cosa. Y pues ni modo, pues tú eres el que la pagas. No, al contrario, su escudo te va a defender. Su espada va a pelear por ti. Su voz de estruendo que infunde miedo y que la misma Biblia dice que los montes tiemblan al rugir la voz de Dios, que los grandes estruendos, que la naturaleza le obedece, se inclina y reconoce a su Señor, hermano mío. Los pajarillos le obedecen, la naturaleza se sujeta a Él. ¿Por qué nosotros no obedecer la voz de Dios? Nos conviene. Piénsala, te conviene. ¿No te das cuenta que te estás ahogando? Cuando no se obedece la voz de Dios, uno se empieza a ahogar, hermano. Yo no sé quién ha tenido la experiencia de ahogarse o de medio ahogarse, ¿verdad? Porque si hubiera ahogado, estuviera muerto.
pero de ahogarse en el mar, de sentirse en la alberca, en el Wet n Wild, yo qué sé. Es una impotencia. Yo ya la viví, por eso lo sé. Es que andaba rescatando a unas personas. No se crea, no sabía nadar. Ahí andaba yo de loco. Pero es una impotencia. Y saber que quieres tocar piso y no puedes. Y que te quedas en medio del agua. Ni ves arriba, ni tocas abajo. Así yo lo asemejo cuando no obedecemos la voz de Dios. Se nos acaba el aire. Pensamos en todo y en nada. Pero cuando obedecemos la voz de Dios, mira, Dios arregla cosas. Él es experto en sanar, en levantar, en restaurar. Es más, la Biblia dice, de donde no hay, Él produce. Le dijo al profeta Isaías, si yo formé el universo, lo sostengo en la palma de mi mano. ¿Cómo no va a poder el hombre obedecer a Dios? No hay nada que nos pueda poner en peligro. ¿En qué te ha hablado Dios últimamente y te ha dicho obedéceme? Ahí es el punto de esta noche. ¿En qué te ha hablado? Porque te ha hablado, tengo la seguridad. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú te levantas, el Espíritu Santo taladra tu corazón, taladra tu oído izquierdo, tu oído derecho. A través de tus ojos te muestra en qué áreas hay que obedecer. A través de lo que sientes, de las conversaciones que tienes con las personas, de las circunstancias que te están deteniendo, ahí sabes perfectamente que Dios te está hablando. Pero has dicho, ahorita no, ya es ya. Y nos conviene ya, para que venga esa segunda oportunidad de Dios. Porque mira, dice la Biblia que cuando Jonás entró a Nínive, ahora sí, y llevó el mensaje, pregonó el mensaje, dice la Biblia que llegó a oídos del rey. Y el rey puso en ayuno a todos los ninivitas, que eran alrededor de 50,000 habitantes, geográficamente hablando. Y dice la Biblia que Dios perdonó esa gran nación. Los perdonó. A veces no entendemos los misterios de Dios, hermano. ¿Por qué perdonar a una nación pagana que no era su pueblo? Es que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que Dios no solo es el Dios de los judíos, es el Dios de todos. Y sí es cierto. Dios no es selectivo. Él ve un corazón malvado, perdido. Él ve una circunstancia difícil. Y para lo que el hombre le cuesta trabajo entender que Dios se puede mover, ahí está la mano de misericordia de Dios. ¿Sabes a quién quiere usar? A mí y a ti nos quiere usar. Por eso es de gran importancia obedecer la voz de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Yo quiero que usted piense en esto. ¿En qué está batallando obedecer la voz de Dios? Mire, yo siento aquí la presencia de Dios, que sé que nos está ministrando. ¿En qué te ha hablado Dios recientemente? Puedo dar ejemplos. En pedirle perdón a alguien, en sacar el rencor, el odio, el coraje de tu corazón, en comprometerte con Dios, en respetar a alguien, en ser responsable en áreas de tu vida, en buscarlo a Él en oración. Yo sé que Dios les ha hablado a algunos, les ha dicho, ora. Y nos hacemos los locos, ¿verdad? No, sí, Señor, ahorita, aguántame. Ora. Generalmente cuando Dios dice ora, hermano, es porque algo viene y nos está preparando. ¿En qué te ha hablado Dios recientemente? En una transacción, en una decisión, en un asunto legal, en un asunto íntimo. ¿Estás practicando algún pecado que tú sabes que no está bien delante de Dios? Y te haces todavía la pregunta, ¿estará bien? Desde el momento que te haces la pregunta, está mal. Y tú sabes que lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. Y escúchame, un instrumento en las manos de Dios debe de estar limpio, debe de estar
íntegro, para que Dios lo pueda usar. Y Dios te quiere usar. Pero Dios nos habla y nos dice: por estas razones quiero que seas obediente. Porque tú vas a llevar ese precioso mensaje, vas a ser un conducto. Pero ¿yo seré ese Jonás, pastor? Sí. A veces tú y yo somos ese Jonás. Yo quisiera invitarlo en esta hora, en esta noche. ¿Ya detectó en qué le ha hablado Dios recientemente? Insistentemente el Espíritu Santo le está hablando. Ya lo detectó, hermano. Ya lo tiene ahí en la mente, en la lengua. Date cuenta por qué es bueno obedecer a Dios. Yo quisiera invitarle, si usted quiere orar junto conmigo. Mira, la Biblia dice en el capítulo 2 que Jonás fue delante de Dios dentro de ese gran pez. Dice, mira lo que dice la Biblia: invoqué en mi angustia a Jehová. O sea, no creas que Jonás estaba así como que, ¿realmente quieres que vaya a Nínive? No, el corazón de Jonás se angustió. O sea, era como decir: hermano mío, ¿qué he hecho? Estoy así. Y ahí es en donde Dios le habla al hombre y le dice al hombre a través de su palabra: yo te puedo sacar de este pez y te puedo dar una segunda oportunidad. Yo le quiero animar, le quiero invitar en esta noche: véngase al altar, ore en su lugar, pero hágame un favor, oremos. Oremos y dígale a Dios: no solo me quiero arrepentir, también quiero buscar misericordia. Dame otra oportunidad. Mira, hermano, es válido decirle a Dios: dame una oportunidad. Es válido. Es válido decirle a Dios: me has hablado muchas veces, sí, y no he actuado bien. Dame otra oportunidad. Y la Biblia dice que le dijo a Jonás: está bien, Jonás, vuelve por segunda ocasión a Nínive. Escúchame, eres un instrumento. Por eso debes de obedecer tú y yo a Dios. Porque en tus manos, en tu boca, en tu sonrisa, en tus oraciones hay poder de Dios. La desobediencia nos limita, nos hace estériles. La desobediencia destruye, amarga. Y Dios dice a través de su palabra: eres mi instrumento. Yo te quiero usar, yo te quiero bendecir. Yo quiero que tu vida sea